La inteligencia artificial, o IA, ha puesto a México en una especie de encrucijada digital. Un análisis reciente que vamos a desglosar hoy argumenta que las decisiones que se tomen, no mañana sino hoy mismo, no son sobre el futuro, son sobre la supervivencia de miles de empresas. A ver, vamos a explorar por qué se dice esto. El material de origen arranca con una frase que lo deja clarísimo desde el principio. Esto no es una fantasía de ciencia ficción, para nada. Es una realidad de negocios que ya, en este momento, está transformando el mercado mexicano. Bueno, la primera parte de este análisis es, en esencia, una llamada de alerta, como una sirena de advertencia. El mensaje es súper claro. La IA en México no es una tendencia lejana para ver con palomitas. Es una alarma que está sonando, pero ya. Y aquí no se andan con rodeos, ¿eh? El encabezado es un llamado directo, así sin filtros. Está diseñado para sacudir, para captar la atención de inmediato. El tono es de urgencia máxima, desde la primera palabra. Y para que esto no se quede en el aire, el argumento se ancla en un dato que, la verdad, sorprende. El 38% de las empresas en México ya usan IA. Y ojo, no es una cifra menor, ¿eh? Estamos hablando de más de 2 millones de negocios que, según este texto, ya dieron el primer paso. Ahora, para que nos demos una idea de la velocidad de esta transformación, la fuente usa una métrica que impacta. Por cada minuto que pasa, otra empresa en México se suma a la revolución de la IA. O sea, la presión competitiva es real y se está midiendo en segundos. Pero bueno, ¿qué hay detrás de toda esta alarma? ¿Son solo palabras? Pues no. La siguiente sección se mete de lleno a los datos duros, a analizar las cifras de dinero y productividad que, en teoría, respaldan esta urgencia en México. A ver, aquí se desglosan los resultados que dicen tener las empresas que ya se subieron al barco. Se habla de aumentos de ingresos de hasta un 16%, mejoras muy importantes en productividad y un retorno de inversión positivo. O sea, que el dinero que le meten regresa con ganancias, sobre todo cuando los jefes, los directivos, apoyan la iniciativa. Y esta gráfica, wow, esta gráfica muestra perfecto a dónde se está yendo el dinero. El análisis proyecta un salto brutal del 350% en la inversión en IA de un año para otro, pasando de 100 a 450 millones de dólares. El mercado, según se argumenta, está apostando con todo. Ahora, si la inversión interna no fuera suficiente para sentir la presión, el análisis pone sobre la mesa a un competidor externo, China. Y de repente, adoptar IA ya no es solo una decisión de negocio, sino que se vuelve parte de una carrera geopolítica. Para poner las cosas en perspectiva, veamos la escala de China. Primero, el número de empresas especializadas en IA, 4.500. Luego, chequen este dato, el nivel de inversión. 521 mil millones de dólares solo en 2024, una cifra que busca que dimensionemos el compromiso financiero que hay en otras partes del mundo. Y para rematar, el 70% de todas las patentes de IA a nivel global, según la fuente, son chinas, lo que subraya un dominio bastante claro en el campo de la innovación. Después de presentar este panorama, este comparativo, el artículo deja caer la pregunta clave, la que es el eje de todo su argumento. ¿Cuánto tiempo más se va a esperar para reaccionar? Ahora, una pausa rápida para definir algo importante, un término que se usa mucho, IA generativa. Cuando el texto habla de esto, se refiere a la tecnología que puede crear contenido completamente nuevo, ya sea texto, imágenes, código, basándose en patrones que ya aprendió antes. Pero ojo, tener la herramienta no garantiza la victoria. Y esta sección explora justo eso, un punto crucial. No basta con adoptar la IA. El cómo, el método, la estrategia de implementación, eso es lo que define la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y según el análisis, la cosa está así. Existe una brecha estratégica enorme. El 90% de las organizaciones, la gran mayoría, estarían experimentando como jugando, pero sin un plan claro. Esto en contraste con un pequeño 10% que sí tiene una estrategia bien definida. La diferencia entre estos dos grupos, pues, define el resultado. Por un lado, tienes al 90% que gasta dinero sin rumbo, arriesgándose a fracasar. Y por el otro, a ese 10% que logra un retorno de inversión que se puede medir y que, por lo tanto, obtiene una ventaja competitiva clarísima. Y para que no parezca pura teoría, el texto cita ejemplos concretos, desde cómo Amazon optimiza sus inventarios hasta los ahorros que se proyectan en la banca mexicana o la reducción de desperdicios en la manufactura. O sea, son resultados que ya están pasando. Y todo esto nos lleva a la pregunta final del análisis. ¿Por qué hay que actuar hoy? La conclusión es tajante. La oportunidad para posicionarse en esta nueva era tiene, por así decirlo, fecha de caducidad. La ventana se está cerrando. El texto justifica esta urgencia con 3 realidades que son, bueno, difíciles de ignorar. Primero, la brecha con los competidores está creciendo de forma exponencial. Segundo,
El talento que sabe de esto, el talento especializado, es escaso y se está agotando. Y tercero, los costos para implementar estas tecnologías solo van para arriba. Y para que quede claro el punto del talento, nos dan una cifra muy concreta. Se estima que en todo México hay apenas unos 10.900 profesionales con más de 2 años de experiencia en este campo. Un talento que, por cierto, los que se movieron primero ya están contratando. Así que al final, el análisis concluye presentando dos caminos, dos opciones muy claras. La primera es esperar y ver qué pasa, con el riesgo de que la distancia con los demás se vuelva insuperable. Y la segunda es actuar hoy, con el objetivo de posicionarse como líder y, pues, estar del lado correcto de esta transformación. Y todo, absolutamente todo, se resume en esta pregunta final que el artículo deja en el aire. La cuestión ya no es si se debe usar la IA, sino qué rol va a jugar cada empresa en esta nueva era. El de ser de los que lideran el cambio o de los que simplemente siguen a los demás. Una decisión que, según este análisis, lo va a definir todo.